Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso de Nueva Medicina Germánica o Ciencia Curativa Germánica. Lo que ustedes ven en este momento es una representación, ¿no?, de la zona cerebral desde donde se controlan los órganos del endodermo. La zona cerebral asociada es el tallo cerebral, para ser más preciso, el puente varolio. Bien. Pues lo que el doctor, además, el doctor Hammer, dividió en 5 áreas. Bien, estoy señalando aquí, es el área ventral, el área dorsal, área lateral izquierda, área lateral derecha y área interhemisférica. Bien, primero les voy a indicar, según el esquema, bien, de qué relés estamos hablando, qué órganos controlan, y después, a medida que vayamos desarrollando cada programa biológico, ustedes van a tener una visión más amplia, ¿no? Van a conocer un poquito mejor acerca de la ubicación de estos órganos, ¿no?, en el contexto orgánico, y además, obviamente, vamos a conocer un poco más de la fisiología de los mismos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a empezar señalando esta cuestión relacionada con las cualidades de la tuba digestiva. Esto es muy importante, porque si recordamos la explicación de las necesidades biológicas, y para ser más preciso, de los mandatos biológicos, sabemos que el mandato biológico más importante que tiene todo ser humano es el de la alimentación, ¿no es así? La alimentación es el mandato biológico más importante. Todos son importantes, obviamente, pero el más arcaico, el más instintivo, ¿no?, y además el que permite, ¿no?, nuestra subsistencia en este mundo, es el mandato biológico de la alimentación. Bien, que en este caso está indudablemente asociado con la tuba digestiva, y si vamos un poquito más allá, está asociado además con las cualidades, porque esta tuba digestiva tiene cualidades. Me escucha a nivel, ¿no? Sí, Ok, perfecto. Ven la gráfica, cualidades de la tuba digestiva. Ya da miedo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los diferentes tipos de conflicto de bocado están asociados con las cualidades, asimismo, de las distintas partes de esta tuba digestiva. Por ejemplo, en la parte superior de la tuba digestiva, ¿no?, se encuentran, no es así, ubicadas las cualidades sensoriales. Las cualidades sensoriales permiten que el animal, la persona, el ser humano, pueda identificar el alimento que va a ingerir, y asimismo pueda darse cuenta si el mismo es comestible o no. En la naturaleza esto es muy importante, porque esto permitía, ¿no?, permite incluso hasta ahora, porque hay gente viviendo en el campo, en contacto con la naturaleza, no sé si, inclusive hay grupos humanos que no han tenido contacto con la civilización, ¿no?, los no contactados. Esto sobre todo hay en la zona de Sudamérica, ¿no? Entonces son personas que tienen un contacto bastante directo con la naturaleza, y por lo tanto estos usos biológicos, ¿no es así?, de estas cualidades son más notorios. En el caso de nosotros, no, porque todo ya está preestablecido, inclusive, ¿no?, hay procesos de calidad, inclusive que los alimentos vienen con sus octógonos ahora, o sea, creo que todo está desmenuzado. Pero en la naturaleza, esto más bien es un tema que le corresponde a la tuba digestiva, sobre todo en su cualidad de sensibilidad. Entonces, a estas personas, esta cualidad les permite saber si el alimento está lo suficientemente maduro como para ingerirlo, ¿no es así? O inclusive se pueden dar cuenta si ese alimento no es comestible, y más aún, si es venenoso. Entonces, ¿qué pasa? Esta cualidad sensorial, asimismo, está asociado
con la capacidad que tenemos para identificar el tipo de bocado, ¿no? O para tomarlo con avidez, ¿no? Porque es preponderante, es vital para nuestra existencia, ¿no? Por eso se dice de que cuando el bocado quiere ser tomado con vehemencia, entonces los órganos involucrados en este proceso los ubicamos en la parte superior del aparato digestivo. Bien, glándulas sublinguales, parótida, tiroides, submucosa oral, e incluso el oído medio y la glándula lacrimal también están involucrados en este proceso de tomar el bocado con rapidez. Pero no solamente es ello, o sea, no solamente es tomar el bocado con rapidez, sino asimismo también escupirlo en caso el mismo, como les decía, no esté en óptimas condiciones e incluso sea un bocado que sea perjudicial, pernicioso para nuestra existencia. Bien, asimismo, nos damos cuenta que el tallo cerebral está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho está relacionado con la capacidad de tomar el bocado, bien, y el hemisferio izquierdo está relacionado con la cualidad de expulsar el bocado o escupirlo. Bien, ok. Bueno, pero esa es una cualidad. Bien. Tenemos también la cualidad motora peristáltica, porque en gran parte del aparato digestivo hay una influencia bastante notoria del músculo liso. El músculo liso permite la peristalsis, ¿no? El movimiento que le permite primero al bolo alimenticio, después al quimo y después al quilo, pasar por todo un proceso, ¿no? Digestivo, de absorción, etcétera, pero que finalmente hace que ese alimento vaya pasando. ¿No es así? Por este aparato digestivo hasta que pueda ser expulsado sus desechos. Bien, otra cualidad es la secretora. La secretora permite la producción de jugos gástricos, enzimas, hormonas que van a permitir que ese bocado pueda ser absorbido. Bien, y hay conflictos asociados a ello. Ojo, no les expliqué. Cuando hablamos de la cualidad peristáltica, digamos, cuando yo siento que ese bocado no es lo suficientemente, no ha sido digerido y no tengo la capacidad de poder digerirlo, entonces eso puede activar un conflicto, por ejemplo, eso está asociado con un conflicto de no poder hacer pasar el bocado y activa un programa biológico de intestino delgado. Seguro ustedes han escuchado hablar del limbio paralítico, ¿no? El limbio paralítico es una condición propia de un conflicto de esta naturaleza, un conflicto que genera un programa de no poder hacer pasar el bocado, ¿bien? Y eso provoca en una zona del intestino delgado una hiperfunción, pero en gran parte del mismo, o sea, en todo lo que resta del intestino delgado, una parálisis, ¿no? Porque según el doctor Hammer, el intestino, en una gran proporción, bien, es un órgano que está en proceso evolutivo. Entonces es muy largo, es más largo de lo que debería ser. Por ello, cuando una persona activa este programa, se nota, ¿no?, que el órgano no es muy funcional por la parálisis que provoca en gran parte del mismo y por la imposibilidad, ¿no?, de la persona de poder, ¿no?, hacer pasar el bocado. Bien, entonces, este es un conflicto asociado a esta cualidad peristáltica. Un conflicto asociado a la cualidad secretora, en realidad son muchos conflictos. Puede ser, por ejemplo, un conflicto de no poder digerir el bocado. Ustedes saben, cuando yo ingiero mucho alimento, más de la cuenta, entonces surge una indigestión. Y la indigestión no es sino otra cosa que el aumento en la cantidad de jugos gástricos, sobre todo en el ácido clorhídrico, ¿no?, en la curvatura mayor del estómago. Entonces, bueno, esto puede ser literal, como les acabo de mencionar, y también puede ser figurado, porque una persona, un negocio, una situación, ¿no es así?, puede provocar la misma reacción en el estómago como que si yo estuviera, pues,
me estuviera indigestando por un exceso de alimento. Una persona que no me simpatiza, ¿no? Que no es de mi agrado y siempre tengo que verla, ¿no? O un trabajo en el cual el ambiente es demasiado, ¿no? Pernicioso, complicado, ¿no? Entonces, eso hace que el estómago produzca una cantidad de jugos gástricos inusual y a la larga inclusive puede generar la gestación de adenocarcinoma, porque el estómago va a seguir recibiendo la información del cerebro. Si nosotros le decimos, o por las instancias, el cerebro entiende que yo no puedo hacer pasar un bocado, va a seguir enviando señal al acumulador del estómago, primero va a generar una inflamación, se van a formar mayor cantidad de jugos gástricos, mayor cantidad de enzimas, etcétera. Pero si ese conflicto no se resuelve, comienzan a gestarse estos adenocarcinomas, ¿bien? Y a la larga esto puede generar una serie de problemas. Primero que nada, a esta persona le van a decir que tiene cáncer estomacal, ¿no? Y eso de por sí ya es un problema. Bueno, por último está la cualidad absorbente. La apreciamos en el hígado, la apreciamos en el mismo intestino delgado, la apreciamos en el intestino grueso, porque el intestino delgado absorbe nutrientes, ¿no? Como ya sabemos, con ayuda de enzimas, con la ayuda de la bilis, por ejemplo, las moléculas alimenticias se descomponen en porciones más pequeñas. Eso le permite a estos nutrientes poder ingresar por estas vellosidades intestinales. El intestino grueso recibe el kilo, perdón, ¿ya? Que es una sustancia lechosa, y absorbe los líquidos del kilo y absorbe los electrolitos. Eso cumple un rol bastante importante en el proceso de metabolismo del cuerpo, ¿no? En el equilibrio, en la homeostasis. Entonces, hay una cualidad absorbente. Entonces, esta tuba digestiva finalmente tiene cualidades sensoriales, porque identifica, ¿no?, el bocado, peristálticas porque hace pasar el bocado, secretoras porque proporciona los elementos, los jugos, las sustancias necesarias para la digestión, absorbentes que le permite a este aparato digestivo tomar los nutrientes. Entonces, los conflictos de bocado están asociados a estas cualidades, ¿no? Un conflicto de bocado, por ejemplo, el típico, de no poder alimentarme, un conflicto de inanición, es un conflicto típico dado que está asociado a la cualidad absorbente de la tuba digestiva. Eso puede generar adenocarcinomas de forma plana en el hígado, adenocarcinomas en el intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Y por cierto, como tienen forma plana, no se visualizan durante las campañas o las planes de depistaje de cáncer. Porque si esto se pudiera ver, sería, ¿no? Bueno,